Muy buenas, bienvenidos al podcast de contactojapon.com, lo mejor de Japón para gente creativa. Si te dedicas al diseño, fotografía, cocina, video o cualquier carrera relacionada con la creación, si trabajas en una agencia publicitaria o desarrollas tus propios proyectos artísticos, si buscas ideas, contactos, inspiración para tu carrera, quiero que descubras todo lo que Japón y su cultura te pueden sumar, y mucho más. Quiero que lo disfrutes. Japón es mucho más que sushi, samurái y geisha. Japón es arte, esmero en el detalle, amor a la naturaleza, dedicación al buen gusto y la armonía. Pero también es audacia, disrupción, creatividad, otras formas de ver la vida y mucha inspiración para darle más sentido y belleza a la tuya. Mi nombre es Byron Barón, educador y promotor cultural, y quiero compartir contigo lo mejor que guardo de casi 30 años en contacto con la cultura japonesa, 15 enseñando su idioma y 9 guiando experiencias en Japón. ¿Y cuál es mi plan? Sumar un granito para hacer tu carrera más rica e interesante, y si me lo permites, llevarte hasta Japón, porque estoy seguro será una de las experiencias más memorables de tu vida. ¡Vamos! Uno de los sonidos más distintivos de Japón, quizás el que expresa con más fidelidad la profundidad y grandeza de su cultura, es la del shakuhachi, una flauta hecha de bambú que llegó a Japón desde China en el siglo VII, pero que cobró su mayor relevancia 10 siglos después, en pleno período Edo. Uno de sus usos más destacados fue el que le dieron los monjes Komusō de la secta Fuke, derivada de la escuela Rinzai del budismo Zen, entre los siglos XIII y XIX, para practicar Zuizen, Zen soplado. Sin embargo, su sonido trascendió en el tiempo, manteniendo su cautivante y misteriosa cualidad de evocar el sosiego y la introspección, en música para meditar o mover sentimientos de grandeza y profundidad desde la electrónica o en importantes bandas sonoras. Hoy presentamos a Rodrigo Rodríguez, uno de los intérpretes del shakuhachi más destacados en Europa y especialmente por no ser japonés, en Japón. Rodrigo ha estado fuertemente conectado con la música desde su temprana infancia. Siendo adolescente, toma la decisión de dedicarse a la música y comienza estudios formales de guitarra clásica y música académica. A sus 10 años, recibe un regalo muy especial de un tío suyo que le permite descubrir el shakuhachi y, cautivado por su sonido, se dedica a buscar más información de este instrumento, al punto de que a sus 23 años, totalmente enamorado de este instrumento, decide dejarlo todo para dedicarse a conocerlo e interpretarlo directamente desde Japón. Hoy te traigo una agradable conversación con Rodrigo Rodríguez que nos permitirá conocer su música, la historia de su encuentro con el shakuhachi, su camino hasta Japón y otras anécdotas que nos muestran su curiosidad musical, momentos clave de su vida, su sensibilidad y un mensaje final que no tiene precio. Que lo disfrutes. Y ahora tengo el placer de conversar con Rodrigo Rodríguez, un destacado músico español quien ha tenido una trayectoria admirable dedicada al shakuhachi, un instrumento tradicional japonés, una flauta hecha con bambú, en la cual, o mejor dicho, con la cual ha estado en Japón, ha tenido una formación directa con maestros japoneses, ha grabado varios discos, ha viajado por distintos países y en España, y podría decir que en el mundo occidental, me atrevo a decir que es uno de los exponentes más destacados de este instrumento. Rodrigo Rodríguez, un placer conversar acá contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo Muchas gracias. Y bueno. Muchas gracias, es un placer poder estar con vosotros y poder compartir un poco más la información sobre este instrumento del lejano oriente. Muy bien, Rodrigo. Nos comentas, conversábamos antes que desde muy joven has tenido un interés muy marcado por las músicas del mundo y en especial por las expresiones culturales de Oriente. Cuéntanos en qué momento y con cuáles motivaciones decides dedicarte al shakuhachi. Sí, bueno, el momento que decidí dedicarme fue posteriormente
a cuando lo encontré. Yo tendría entre 10 y 12 años, ahora no recuerdo exactamente muy bien, y en esa época ya me empecé a interesar por la música, evidentemente, que tenemos a mano, ¿no? La música europea. Pero también a través de un familiar mío, que era mi tío, me introdujo el shakuhachi, porque él estaba muy en contacto con la cultura budista, practicaba meditación. Ya estamos hablando de los principios de los 90, y yo escuché un disco que muy misteriosamente, después de más de 15 años, iba a ser mi profesor. O sea, yo escuché un disco de mi profesor. Al cabo de casi 2 décadas pasadas, fue que se convirtió en mi profesor, que es el que ahora actualmente estoy con él todavía, que es Hachiro Miyata. Estamos hablando de que durante toda mi adolescencia yo estuve en contacto con la música clásica europea, estudié la guitarra clásica, vivía en Mallorca, pero fue cuando realmente me germinó ese interés, fue pasado los 20 años, porque fue cuando realmente yo físicamente podía tener la independencia de coger y irme a Japón, ¿no? Para poder estudiar. Evidentemente, a los 12, cuando fue la primera vez que escuché el shakuhachi, no podía físicamente estudiar. Y ahora que mencionas el viaje a Japón, pasamos a la siguiente pregunta. En el primer contacto que te hice para la entrevista, me escribiste que te gustaba la idea porque podías contarnos tu odisea con el shakuhachi. Así que sí, somos todo oídos. Sí, bueno, más o menos podemos hacer un resumen. Mi primer contacto auditivo con él fue entre los 10 y los 12. Ahí fue, la verdad, que me quedé totalmente cautivado por el sonido. No sabía ni realmente intelectualmente lo que estaba escuchando. Tampoco sabía en ese momento si este sonido oriental venía de una cultura o de otra, o de una civilización u otra, porque yo era muy pequeño. Fue a partir, como explicaba antes, a partir de los 20 años cuando empecé a indagar sobre el instrumento, lo volví como un reencuentro a nivel auditivo y dije, bueno, este sonido me atrae muchísimo, este sonido despierta en mí mucho interés a nivel de riqueza musical, y no solo la riqueza musical, también a todo lo que conlleva la filosofía del instrumento, el uso que tuvo el instrumento durante 800 años en Japón, que estuvo vinculado a la religión budista. Era un instrumento secular completamente, era un instrumento, una herramienta para practicar el zen soplado, como decían los monjes Komuso, y todo ese pack me cautivó tanto, me enamoró tanto, que decidí, a los 23 creo que empecé a ir a Japón, ¿no? Al principio empezaba a ir por un mes, 2 meses, 3 meses y volvía, lo que me daba el visado de turista, y luego posteriormente yo me fui familiarizando más con la cultura, me encantó, también encontré mi primer matrimonio, me casé, y fue ahí cuando ya del todo estuve muchísimos años sin volver a Europa, ¿no? Que fueron los años cruciales para estudiar este instrumento. En tu búsqueda constante de novedades y curiosidades musicales, porque nos comentabas que digamos que eres una persona ávida, ¿no? De los sonidos, de las nuevas tendencias, de distintos estilos. Y como comentas también que tu maestro actual representa la modernidad del shakuhachi, ¿no? Sí, exactamente. ¿Podrías hablarnos del potencial del shakuhachi y cómo se está usando con otros estilos musicales o recursos actuales, por ejemplo, en la electrónica o con otros géneros, distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar del shakuhachi? Sí, esto es muy interesante que apuntes esto, porque también fue un interés mío, ¿no? Algo que despertó también un interés, lo versátil que es el instrumento, y que puede estar en cualquier tipo de género, ¿no? O sea, hoy en día lo encontramos desde la manera más ancestral, que es la música que diseñaron y compusieron estos monjes Komuso ya hace 800, 700, 600 años atrás,
hasta la, como has mencionado tú, la electrónica, bandas sonoras de Walt Disney, películas de Kurosawa. Es que el shakuhachi puede estar en un montón de ámbitos. La parte académica que yo tuve, evidentemente, fue la europea, ¿no? Pero luego, cuando tú llegas a Japón, evidentemente también hay una parte académica, ¿no? O sea, se puede decir que ellos llevan un control de lo que vas estudiando, y hay unas pautas, hay diferentes estilos, diferentes escuelas, y mi maestro, justamente, mi Kohachiro Miyata, ha sido un virtuoso del siglo XX, ha compuesto muchísima música de cámara para contemporánea, para koto, shakuhachi y samisen, y él, aunque él no se da cuenta, yo siempre se lo digo cuando estamos en su estudio, se lo digo y él se ríe, ¿no? Porque yo creo que él inconscientemente no se da cuenta, pero él tiene mucho de Europa. Porque tú cuando tú escuchas una obra de él, existen las mismas técnicas de composición que cualquier compositor europeo, ¿no? Entonces, sí que Japón, a partir del siglo XVIII, con la apertura, siglo XIX, principio del siglo XX, con compositores como Michio Miyagi, ellos se inspiraban mucho en lo que llegaba de Europa. Entonces, aplicaban esos sonidos tan exóticos para nosotros, pero el esquema y la técnica de composición es europea completamente, ¿no? Entonces, eso fue otra cosa que también me atrajo muchísimo a mí, ¿no? Cómo inconscientemente ambas culturas se fueron mestizando en la música culta, digamos, en la música cortesana y la música clásica de Japón. ¿Qué tema, digamos, popular nos dirías para que la persona diga, eso es shakuhachi? Creo que en películas, por ejemplo, como Kung Fu Panda, sale shakuhachi, y también Xiao, que es el antecesor al shakuhachi, porque mucha de la cultura de Japón en el año 1000 o 1200, no sabemos exactamente cuándo entró, pero entró desde China. Claro. Entonces, el Xiao, como dicen en China, es el antecesor al shakuhachi, ¿no? Entonces es prácticamente lo mismo. El Xiao tiene 6 agujeros, el shakuhachi 5. Se toca de diferentes maneras, evidentemente, porque los japoneses perfilaron mucho, pulieron mucho, refinaron muchas cosas, pero es casi el mismo instrumento. Está hecho de bambú, tiene un sonido parecido y tal, ¿no? Entonces en esa película sale. Y luego hay otras películas que no son de Disney, que también salen, ¿no? Creo que era Kubo, ahora mismo, sí, que en Kubo también sale, y hay muchas películas. Yo siempre explico en mis conciertos que es un sonido, digamos, más simbólico de Japón, ¿no? Cuando en una película sale algún matiz de Japón, o sale, por ejemplo, ninjas, o salen komusos, o salen algún ambiente de Japón, siempre suena el shakuhachi. Sí. Este shakuhachi evoca lo simbólico de Japón, ¿no? Es el número uno para eso, ¿no? Después del shakuhachi sí que a veces se ponen shamisen, se ponen kotos, pero yo creo que el shakuhachi es lo que más simboliza el misticismo que nos queda lejos, ¿no? Al occidental del país del sol naciente, ¿no? Así es. Y tienes un sello musical en Japón con el que has grabado tus propios discos. ¿Qué factores te ayudaron a lograr esta meta? Porque digamos que para muchos músicos europeos, latinoamericanos, tener un sello y poder grabar hacer sus propias producciones en Japón es toda una meta. Entonces, ¿qué factores te ayudaron y cuáles son los obstáculos más importantes que un músico extranjero tiene que salvar para lograr esto en Japón? Bueno, obstáculos evidentemente hay muchos, ya sea en Japón o ya sea en Europa o en Sudamérica, porque la verdad es que la música cuesta mucho, ¿no? Es un mercado muy complejo y muy delicado, ¿no? Yo cuando yo decidí hacer KFM Records y BM Records, que digamos que es mi autoeditorial, mi propia discográfica, allí trabajamos con mi primera mujer, que fue japonesa, Tana Kuroda, y su padre, que estaba también trabajando en Sony, que fue un gran punto de apoyo para mí, ¿no? Él me enseñó mucho las directrices. Yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera lo que tenía que hacer. Solo tenía un estudio de grabación, evidentemente componía, pero una vez que ya tienes ese producto, yo desconocía lo que tenía que hacer absolutamente. Y entonces él me asesoró mucho
en Japón y fue muchísimo trabajo en emprendimiento y caerse, volverse a levantar, caerse, volverse a levantar, caerse, volverse a levantar, ¿no? Tener mucha perseverancia en ese aspecto, ¿no? Eso es lo que más, hasta el día de hoy, porque hoy a veces editamos aquí en España o editamos en Japón o grabamos en Japón o grabamos en España. Yo estoy entre ambos países, ¿no? Muy bien. Y una pregunta un poco al margen. ¿Tu sello contempla o está, digamos, en búsqueda de talentos de otros músicos No. que sientan esa conexión, o es un producto, digamos, privado? Es totalmente, sí, es un autosello, ¿no? De acuerdo. Sí, es mi propia, digamos, mi propia editorial. Y a veces sí que colaboran músicos conmigo en mis propios discos. En mi último disco estaba Enrique Pastor, que es un guitarrista clásico de Madrid, que arreglamos el concierto de Aranjuez, se grabó en el Palacio de Quiñones en vivo. Sí que colaboro con diferentes músicos, pero el sello es para llevar todo el esfuerzo que hago es para llevar mi producto final, ¿no? No estamos en búsqueda de otras músicas, porque ya cuesta contigo mismo, que claro, es demasiado compromiso hoy en día tal cual como está el mundo y el mercado. Otro logro importantísimo que veo en tu trayectoria, además de poder establecer un sello musical en Tokio, es el hecho de que un maestro japonés con reconocimiento y prestigio nacional en Japón, independientemente de la disciplina de la que hablemos, ¿no? Digamos, la figura del maestro. Cuando un maestro ya dispone su nombre y su reputación para trabajar con un alumno y además este alumno es extranjero, como en tu caso, eso habla muy bien de tu trabajo. ¿Cómo fue ese proceso de conquistar a tu maestro y cómo ha sido la experiencia de grabar y de presentarte con él? Para mí ha sido ya, digamos, el colofón. Me siento es totalmente un honor para mí poder haber grabado con él el single que salió meses pasados. ¿Cómo ha sido? Yo creo que más que el trabajo, evidentemente la parte práctica, la técnica, la perseverancia, pero una de las cosas cruciales ha sido la devoción y el respeto que yo he generado hacia él, ¿no? Que transmito hacia él. Eso ha sido algo crucial. Como ya sabemos, los que estamos muy en contacto con la cultura de Japón, allí es muy importante tener respeto a la persona que te está enseñando, ¿no? No solo respeto, sino también esa dedicación, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero contar esta anécdota que es muy reciente, porque ya llevo bastantes años con Miyata como alumno y ahora estamos colaborando juntos como grabando, ¿no? Yo cuando le dije, vamos a grabar, yo le dije, y se lo decía con mucha timidez. Él dijo, sí, vamos a grabar, pero ahora no es el momento, eso fue hace años atrás. Él decide cuándo es el momento, incluso él decide también qué obra vamos a grabar, ¿no? Entonces, aunque a mí, entre comillas, por ejemplo, no me guste mucho la obra que él haya escogido, yo debo respetar esa decisión. Y claro, eso es una cosa que choca muchas veces para el occidental, ¿no? O sea, esa es la devoción y esa es la llave que abre la puerta hacia una buena relación, especialmente de maestro-alumno, ¿no? Él ha decidido cuándo y él ha decidido qué. Yo no puedo decidir. Así es. Yo no puedo decir. Y eso yo lo he matizado mucho en mi cuerpo, lo he adquirido mucho y no hay problema ninguno, porque yo sé que estoy en manos de él y él, cualquier cosa que vaya a decidir, evidentemente, tiene mucho más peso de lo que vaya a decidir yo, ¿no? Entonces yo creo que ese respeto ha sido lo más importante. Claro, y la disciplina, ¿no? Ganarse su consideración por la perseverancia y la disciplina. Sí. Claro. Él ve que, por ejemplo, yo vengo desde muchísimos kilómetros, miles y miles de kilómetros, hacia viajes exclusivos para estar con él. También le ha pasado muy mal en Japón, porque hay que decirlo, o sea, no todo ha sido color de rosa. Yo a veces tenía arroz y sopa de miso para comer, ¿no?
porque no, claro, no tenía financiación, no tenía ayuda, no hay becas evidentemente para esto, no existe ninguna ayuda institucional, es todo dinero privado y lo que podía ir ahorrando. Entonces, claro, una persona cuando ve eso, yo creo que si es consciente, pues sí, entiende todo, ¿no? Yo creo que lo entendió, ¿no? Mi devoción, y además que muchas partes yo digo, he sido como un kamikaze, ¿no? He sido como un kamikaze. Yo me lancé a Japón y claro, ahí me llovía, me venía esto, me venía lo otro, buenos momentos, malos, pero fui un kamikaze. Y ese primer contacto, Rodrigo, con tu maestro, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo fue ese primer contacto? Yo fui a él. Hay una sociedad internacional de shakuhachi. Yo pedí información si me podían dar la dirección de donde vivía Miyata Hachiro. Tuve la suerte que el director, yo lo conozco mucho, me la ofreció, me la dio y escribí una carta. Escribí una carta en japonés con la ayuda de una amiga mía allí. Y escribí una carta bastante extensa explicando de quién soy yo, con qué maestro estuve anteriormente, porque no fue mi primero, ha sido mi segundo, y toda mi interés y mi devoción hacia la música de él, porque me fascina su manera de tocar. Lo tuve que explicar todo en una carta y enviar la carta. Y él nos contestó. Fue todo a través de carta, como a la antigua, digamos, ¿no? Ni teléfono, ni email, ni nada. Eso fue a través de carta. Claro, y puño y letra y después escucharte, ¿no? Supongo. Sí, claro, sí, aunque yo cuando yo hice un transfer increíble, o sea, yo estaba con Kakisakai Kaoru, que es un maestro también muy bueno de Japón, pero que es otra línea muy diferente a Miyata. Él toca los 5 agujeros, Miyata toca 5 y 7 agujeros. Los 7 agujeros es para las obras más virtuosas y más modernas, con un sabor más europeo. Entonces, claro, yo tuve que cambiar incluso hasta los instrumentos cuando empecé. Absolutamente todo. Sí, fue un reset absoluto, muy frustrante, porque este instrumento también es muy complejo de hacer sonar, y claro, y todos son añadidos, ¿no? Es muy frustrante, pero bueno, si estudias y practicas, se va notando. Poco a poco se va notando. Claro, y ya para terminar, Rodrigo, ¿cómo, claro, para nosotros los occidentales, pues es impresionante, es fascinante, es curioso, es para muchos todavía una novedad, ¿no? Verte a ti, más que todo, no solamente por el instrumento, sino muchas veces con el acompañamiento o la atmósfera que creas con el vestuario tradicional, ¿no? Con un kimono, por ejemplo. Pero los japoneses, ¿cómo han reaccionado los japoneses cuando te escuchan? Bien. Yo he tocado en lugares bastante relevantes en Japón, para la NHK, en el Gran Buda de Kamakura, que es un símbolo de Japón, uno de los budas más grandes de Japón. Sí. He tocado en el Hotel Imperial de Tokio, diferentes, para embajadas. La verdad que ha sido todo muy positivo y para mí ha sido también un honor la reacción, ¿no? La reacción de la gente de Japón, que yo cuando iba en el tren y vivía allí, muchas veces hablaba con la gente, ¿no? O me cruzaba con alguien, ¿qué haces tú aquí, no? Gaikokuchi, ¿no? Claro. ¿Qué haces tú aquí? Yo decía, no, yo soy estudiante de shakuhachi. No, todo el mundo, esto es un instrumento muy difícil. Madre mía, ¿no? Increíble. Claro, cuando ves eso, a mí ahora que estoy hablando, entonces creo que tengo muy buena sensación, ¿no? Porque es como welcome, ¿no? Es como bienvenido. Claro. Bienvenido a mi cultura, ¿no? Sí. Y eso a mí me fascina, porque digamos que es una cosa muy importante para que nos entendamos entre diferentes culturas tan lejanas, con diferentes conceptos, a través del arte. Sí. El arte puede ser la llave, ¿no? Para la paz, ¿no? Definitivamente. Y eso a mí se ponen pelos de punta, porque digo, sí que hay técnicas, sí que hay una vía hacia la paz y el entendimiento entre culturas, y es esa, porque yo la viví en primera persona, y es totalmente conmovedor para mí. Maravilloso, Rodrigo. Para nosotros, de nuevo, ha sido un placer, o es y será un placer contar con tu música y ahora con esta experiencia que compartes con nosotros. También somos firmes
creyentes del poder del arte para unir las culturas, y es básicamente lo que le da sentido a nuestro trabajo también, ¿no? Acercar dos culturas tan distintas a través de la creación visual, de la creación literaria, de la creación musical, escénica. Y bueno, te deseamos muchísimos éxitos, muchísimas más grabaciones. Estaremos atentos de tus próximas presentaciones, cuando vayas a hacer un taller o un concierto. Si quieres dejarnos los datos de contactos, ¿dónde te contacta la gente? ¿Alguien que quiera clase o alguien que quiera contratarte? Sí. ¿Cómo te ubican? Sí, bueno, www.rodrigo-rodriguez.info. Esta es mi página oficial, www.rodrigo-rodriguez.info. Y a través de mi página pueden acceder a YouTube, Facebook, Instagram, todo. Y bueno, está mi email oficial también, por si quieren preguntar cualquier cosa. De acuerdo, también tienes los discos en Spotify, ¿no? En iTunes. ¿En iTunes? Sí, por todas las tiendas disponibles en internet están: Deezer, iTunes, Amazon, Spotify, todas las tiendas, Google Play. Muy bien. De todas maneras, vamos a incluir el enlace directo a los discos en la entrevista. Rodrigo, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, y es todo un placer y un honor también poder estar con vosotros y que podamos hablar de esto en español, y para vuestros seguidores en español. La verdad que lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Así es. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Que estés muy bien, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Y bien, espero que esta entrega haya sido de tu agrado y que sigas disfrutando de lo mejor de Japón para gente creativa. Nos vemos. Mátane.